dolores de cabeza o tengamos complicaciones o nos quedemos en las semanas. Compartir contigo en esta mañana, con todo el gusto. Voy a hablar de la sal. La sal que creo que en muchísimas ocasiones ha sido. El giro te dice, el sol debe tomarse a las primeras horas de la mañana. Cita ese elemento para el otro lado está bajando la temperatura. Y además, para esa exposición que tiene el pequeñito, le endulza todo, por lo tanto, probablemente el azúcar sea peor en el tiempo que la sal. Claro. Hola, hola, ¿qué tal? Otra vez en una entrega más de esta serie de programas que le he prometido a muchos de mis pacientes irle haciendo cada semana para ir mirando algunas patologías y algunos síntomas y algunos signos de enfermedades cardiovasculares para justamente que aprendamos todos a identificarlos y a ver con qué se relacionan. En esta semana, a una paciente que estuvo en mi consultorio le dije, porque fue por esta situación que voy a comentarle en el día de hoy, le dije, voy a hablar esta semana para usted. No voy a decir su nombre, pero cuando usted vea este programa, sabrá que estoy hablando de usted. Así que voy a hablar de eso, por lo que usted fue esta semana, y me dijo, doctor, necesito saber qué está pasando, que se me están hinchando, se me están edematizando mucho las piernas. Le dije que le iba a explicar todas las razones que pudieran ocurrir. Claro, en el consultorio les expliqué, pero quiero que muchos de mis pacientes que le ocurre esto con cierta frecuencia, pues sepan qué hacer y por qué realmente está ocurriendo. Edema o hinchazón. Ese edema o hinchazón es un signo. Es un signo porque el médico puede verlo. Existen síntomas y existen signos. Los síntomas son las cosas que ustedes nos dicen, que los pacientes le dicen al médico. Me siento tal cosa. Me duele aquí, me duele allá, siento que no puedo respirar. Esos son síntomas porque son cosas subjetivas, son cosas que usted me la dice, pero yo no puedo saberla con exactitud, qué dimensión tiene, no puedo cuantificarla. El edema es un signo porque yo puedo ver la hinchazón y puedo incluso gradar, o sea, puedo saber el grado de hinchazón que tienen sus piernas porque a los médicos nos enseñan a ver si tiene edema de una cruz, de dos cruces, de tres cruces, eso se grada. Y eso nos permite entonces entender la magnitud del edema y cuando uno se lo explica a alguien, le dice, bueno, tiene edema de dos cruces, de tres cruces en tal parte, o tiene edema en el tercio inferior de los miembros inferiores, o tiene edema en los dos tercios inferiores, o tiene edema hasta la rodilla. Y eso entonces permite hacer que uno tenga una idea. Igualmente, si el edema o la hinchazón es en una pierna o en ambas piernas a la vez, o si la hinchazón no es solo en las piernas, porque puede haber hinchazón que puede ser además de la pierna, del abdomen o del cuerpo entero. Y cada una de esas manifestaciones pues, pueden ser por una causa particular. Entonces, edema, hinchazón, y vamos a hablar específicamente de esa hinchazón de los miembros inferiores. Existen muchas razones de esa hinchazón. Muchas personas toman medicamentos que pueden contribuir a que se hinchen las piernas, pero a veces es por alguna enfermedad, por alguna patología. O sea, hinchazón lo que significa es que pudiera estarse reteniendo líquido en sus miembros inferiores, principalmente en los miembros inferiores porque es la parte de más declive del cuerpo y por lo tanto los líquidos por gravedad pues van a bajar hacia la parte de más declive que son sus miembros inferiores. Entonces, lo que tenemos cuando hay esa hinchazón, cuando hay ese edema, buscar cuál es la razón, porque a veces es causado por patologías. Bien, entonces
varios tipos de edema, pero eso son cosas ya un poco más médicas. Existen 4 tipos de edema principales, que son edema, o sea, justamente por esa retención, consumo aumentado de sal. Existe edema porque haya un trastorno en recoger ese líquido, o sea, la parte linfática. Existe edema porque haya un aumento de la presión, se llama presión hidrostática dentro de las venas. O existe edema porque haya una situación justamente venosa que permita que se extravasen los líquidos. O sea, puede haber entonces mucho tipo de edema, pero al fin son hinchazones, que es por lo que el paciente va al consultorio. Doctor, se me están hinchando las piernas. Entonces, primero, cuando se están hinchando las piernas, bueno, hay que ver si está utilizando algún medicamento que pudiera contribuir. Existen medicamentos de la presión que pueden hacer que sus piernas se hinchen un poco porque son medicamentos denominados vasodilatadores. O sea, esos vasodilatadores, o sea, al vasodilatar o abrir mucho los vasos sanguíneos, pues dejan escapar o extravasar un poco de líquido. Esa pudiera ser una razón si está tomando algún tipo de fármaco, algún tipo de medicamento. Bien, esa es quizás la razón por la que más pacientes va al consultorio tomando algún tipo de medicamento específico, y el médico, desde que investiga que está tomando ese tipo de medicamento, con un simple cambio de molécula, con un simple cambio de tratamiento, pues ese edema en cuestión de 1 a 2 semanas tiende a ir de una vez mejorando. Existen también condiciones, por ejemplo, en pacientes que tienen una condición cardiovascular que se llama insuficiencia cardíaca, falla cardíaca, donde el corazón pierde un poco la función de mover los líquidos del cuerpo, la función de bomba, que es su función principal, o sea, mover los líquidos, principalmente la sangre, por todo el cuerpo, y hace entonces que el líquido se queden acumulado en la zona de declive o en las piernas. Bien, esa es otra razón importante en pacientes que tienen esa condición cardiovascular. Bien, existe también algunas personas que tienen insuficiencia venosa, o sea que sus venas, la parte periférica de las venas, de las piernas específicamente, pues son venas que se han dilatado mucho, o sea, tienen varices, a veces se notan, a veces no, a veces son varices superficiales que se ven a legua, se ven de lejos, pero a veces son varices internas, se dilatan las venas de la parte interna de la pierna, y hace entonces que se extravase líquido, principalmente cuando la persona dura mucho tiempo en una misma posición, sea sentado mucho tiempo con sus piernas en declive, con las piernas colgando, o si es parado por un tiempo. Igualmente hay personas que cuando van a un viaje largo, que duran 2 horas, 3 horas, sentados, pues tienden a hincharse un poco las piernas. Igualmente, por eso a esas personas que ya tienen esa dilatación de las venas, que tienen problemas de circulación, como normalmente la gente le dice a uno, doctor, me dijeron que tengo un problema de circulación, entonces a esa persona se les recomienda justamente, como van a durar un tiempo sentados en una misma posición, pues que usen una media de compresión. Ya el médico, sea el cardiólogo o el vascular, se la recomendará de acuerdo al tipo de situación que encuentre y que tenga. De acuerdo a eso, ya el médico le hace la indicación con una gradación específica, de acuerdo a lo que necesite, o sea, de la compresión que realmente necesita. Y ahí quiero, de manera puntual, señalar algo. A veces puede haber hinchazón en una sola pierna. Una. Ahí entonces el médico tiene que ver, tiene que investigar la parte circulatoria, porque si hay hinchazón significativa en una sola pierna, hay que ver qué está ocurriendo específicamente en ese miembro inferior, en esa pierna. ¿Por qué? Porque en ocasiones es que hay personas que tienen problemas de la circulación y puede haberse formado un coagulito que obstruya justamente la circulación de retorno venoso, o sea, la sangre fluye, y le doy esta información lo más precisa posible. Normalmente la sangre fluye, la sangre arterial, porque tenemos 2 sistemas, un sistema arterial que es el que lleva la sangre desde el corazón hacia todas las áreas del organismo, y un sistema venoso que es el que recoge la sangre
de todas partes y la devuelve al corazón para oxigenarla a nivel luego el corazón la manda al pulmón y la oxigena. Entonces, si hay algún problema en la circulación que impide que esa sangre retorne, entonces, ¿qué va a pasar? Se queda líquido acumulado porque hay un problema de recogida justamente de los líquidos en la pierna por el problema de obstrucción, si se forma un coagulito, entonces puede producir un edema importante en una sola pierna. Bien, entonces hay que tener esa precaución, no quedarse guardado en casa, no, que no pasa nada, tengo una sola pierna hinchada. Bueno, a veces cuando es una sola pierna que se hincha, una sola, es más importante que si las dos están ligeramente hinchadas o edematizadas. ¿Por qué? Porque cuando es una sola tenemos que descartar, como le digo, que no haya un problema de una situación de circulación, un problema venoso que pudiera entonces acarrear otras circunstancias, otras situaciones. Entonces lo importante es que siempre se mire. Igualmente hay que definir que no haya habido un trauma, que un golpe, una mala pisada, que se haya tenido se haya retorcido la pierna o el tobillo. Bien, entonces no quiero realmente tampoco asustarlo con esto, porque entonces la gente se entra en parafernalia. Cuidado que tengo un trombo. No, no, no. Lo ideal es que si sus piernas se están edematizando, si se están hinchando, usted vaya que el médico revise, como le dije inicialmente, primero, si no está utilizando ningún tipo de medicamento que pudiera estar contribuyendo con esto. Segundo, que usted no tenga ningún problema circulatorio. Tercero, que no haya, qué sé yo, quizá una disminución importante de las proteínas, principalmente la albúmina en su cuerpo. A veces en personas que están encamadas un tiempo, que han tenido un tiempo de inanición, o sea, de no ingesta por un periodo prolongado, por un proceso quirúrgico, o sea, por una cirugía o por una situación de salud, que la proteína baje mucho dentro de su sistema, dentro de la sangre, y si la proteína baja mucho, entonces hay una diferencia de algunas presiones, que son temas quizá un poco más específicos y más médicos, o sea, hay una disminución de lo que se llama la presión oncótica intravascular, y eso hace que más líquido pueda salir realmente hacia un tercer espacio. Bien, entonces por eso lo importante quizás es, si hay una hinchazón, si hay edema de sus miembros inferiores, dejarse evaluar de alguien que tenga más o menos el conocimiento y que ahí decida entonces si investiga su parte circulatoria, haciendo los estudios que considere pertinente, e incluso si tiene que mandarlo a un especialista de la circulación de sus miembros inferiores, a un vascular periférico, si lo amerita y si entiende verdad que hay una situación más allá, o que el médico clínico, principalmente quizá el cardiólogo, que vea el entorno completo, a ver cuál es la razón que le está produciendo la hinchazón a usted. Lo más importante, como le digo, es que se deje evaluar si hay esta condición del médico que usted confía, que se siente realmente que está en la mano correcta, que usted se sienta cómodo, para que lo que ese médico pues le instruya, usted tenga justamente la confianza de lo que va a realizar. Así que no es un asunto de asustarse de inmediato, sino de buscar la solución y ver qué está produciendo, porque casi siempre que hay un síntoma o que hay un signo, está alertando de que pudiera estar ocurriendo alguna situación que nosotros tenemos que investigar adecuadamente. Así que nos vemos en una próxima entrega. Soy el Dr. Pichardo en Misión Salud.